Dios les bendiga, mis santos hermanos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Quien les habla es su hermana en Cristo, Brainelis Pérez. Y para mí es un grato honor poder llegar hasta ustedes por este medio. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante y sé que va a ser de gran edificación para muchas personas. Vamos a hablar con el tema cómo controlar mis pensamientos o cómo yo controlo mis pensamientos. Eso les voy a enseñar a ustedes también cómo usted puede controlar sus pensamientos. Gloria al Señor. Antes de iniciar el tema, vamos a la intro. ¿Cómo controlar tus pensamientos? ¿Cómo controlar tus pensamientos? Para dar la introducción a este tema, quiero que vayamos o que busques en tu Biblia el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de todas las armaduras de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del maligno. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad todas las armaduras de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el aspreto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplicas por todos los santos. Amén. Leímos aquí en el libro de Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. En un video anterior les estuve hablando acerca de cómo hacer guerra espiritual y les mencionaba de que tenemos lucha contra huestes espirituales, contra principados, o sea, espíritus inmundos, demonios. Nosotros en este mundo estamos luchando contra seres espirituales que no podemos ver. Seres espirituales los cuales atacan nuestra mente. Por tal razón, nosotros tenemos que cubrirnos o vestirnos con las armaduras de Dios que menciona este libro de Efesios, para que podamos estar firmes contra todos esos dardos, ataques que el enemigo nos envía a nosotros. Una de esas armaduras es el yelmo de la salvación, el cual es un casco que utilizan los guerreros para protegerse en el momento, gloria al Señor, aleluya, de que si le mandan algo a la cabeza, ese golpe no le pueda dar. Pero nosotros simbólicamente tenemos que usar un yelmo o un yelmo de salvación, que es el que va a cubrir nuestra mente de pensamientos negativos que el enemigo quiere poner en nosotros para que nosotros tomemos una mala decisión, hagamos algo que no es del agrado de Dios o pensemos cosas extrañas las cuales no le agradan a Dios. Por tal razón, usted y yo tenemos que revestirnos de las armaduras de Dios y sobre todo cubrir nuestra mente.
El enemigo día tras día nos envía dardos mentales, pensamientos tales como: tú no vales nada, tú no eres importante, tu vida no tiene sentido, ¿para qué naciste? Quítate la vida, nadie te quiere. Pensamientos así, lo cuales hacen que muchas personas tomen malas decisiones a corto o a largo plazo. Por tal razón, nosotros tenemos que cuidar nuestra mente, porque el enemigo es muy astuto y hay muchas personas muy débiles que pueden caer en esas trampas que el enemigo le pone. En mi caso, el enemigo me pone muchos pensamientos negativos. El enemigo ataca mucho mi mente, pero yo, gracias al Señor, sé controlar esos pensamientos. La Biblia dice, he escuchado que Satanás solamente domina a los que se dejan dominar. Por tal razón tenemos que nosotros dominarnos y no dejarnos dominar de Satanás. Si el enemigo te dice a ti mátate, tú no puedes hacerlo, más bien hacer lo contrario a lo que él te está diciendo que haga. Si el enemigo te dice tú no vales nada, ¿qué tienes que hacer? Decir sí, yo valgo, porque si no hubiese valido nada, Cristo, el cual es el Rey de todo, no viniera aquí a la tierra a morir por mí. Tenemos que hacer lo contrario a lo que el enemigo nos dice. Porque algo que tienen los demonios y Satanás es que hablan en primera persona. O sea, si ellos no te hacen pensar de que no vayas a la iglesia. Ellos hablan a tu mente como no voy a la iglesia, para que tú sientas que eres tú que está hablando, cuando realmente son demonios, cuando realmente son fuerzas negativas que están poniendo esos pensamientos. Y muchas veces, y me ha pasado, nos dejamos llevar de eso que el enemigo pone en nuestra mente. Entonces nosotros tenemos que saber cómo dominar estos pensamientos, porque la mente tiene mucho poder. Aquí hay mucho poder, la mente. En la mente de la persona se crea cosas en su mente y la puede poner en ejecución y le hace daño. Por tal razón tenemos que tratar de controlar esto y pedirle al Señor que nos ayude. El enemigo a veces me pone en la mente que yo no valgo nada. El enemigo a veces me pone en la mente que yo no sirvo para nada, que yo no voy a llegar lejos. Me pone en la mente que me quite la vida. De tantos pensamientos que el enemigo me pone, yo he sabido controlarlos. No le voy a mentir, en ocasiones sí he cedido. Me ha dicho no vaya a tal lugar que me conviene ir, ¿verdad? Y gloria al Señor, no he ido. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros podemos identificar claramente cuando un pensamiento viene de parte de Dios y cuando no. Porque, por ejemplo, el enemigo no te va a decir ayuna. Cuando tú tienes en tu mente ayunar, tienes que ayunar porque el enemigo no le agrada que tú ayunes. Entonces podemos diferenciar las cosas que vienen de parte de Dios y las cosas que no vienen de parte de Dios. Ejemplo, cuando el enemigo le diga a usted quítate la vida, usted puede decir esta palabra que yo siempre digo: reprendo todo pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Y siempre que hay un pensamiento negativo, no dejo que ese pensamiento tome cabida en mí, sino que inmediatamente llega a mi mente, lo reprendo. Porque si dejo que ese pensamiento tome cabida, entonces va a pasar algo que no esté del agrado de Dios o algo que me va a perjudicar. Entonces tenemos que tratar de evitar que esos pensamientos negativos influyan en nuestra vida. Si el enemigo te dice no vales nada, dile sí, yo valgo. Si el enemigo te dice quítate la vida, dile no me la voy a quitar, quítesela a usted, porque mi vida tiene un valor precioso en las manos del alfarero, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando el enemigo ponga pensamiento negativo, diga reprendo todo pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Si el enemigo te pone pensamientos negativos, pídele a Dios en oración siempre: guarda mi mente de todo pensamientos negativos. Van a llegar, pero que cuando lleguen tú no le puedas dar cabida. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo controlar los pensamientos negativos? No dejes que hagan cabida en ti. Porque si tú dejas que haga cabida en ti, el enemigo va a seguir mandando y mandando. Tienes que controlar eso. Así que ya sabes, espero que este video haya sido de gran edificación para tu vida.
La paz del Señor esté contigo.